10 minutos faltan para las 10 de la noche, seguimos en Todo por Hacer y tengo ahora sentada a mi siniestra a Raquel San Martín. Ella es editora y periodista cultural, actualmente trabaja en la editorial Siglo XXI, pero además fue editora y redactora en el diario La Nación. Buenas noches, Raquel. ¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hablemos de la Feria del Libro. Tenemos 5 minutos hasta la tanda, después vamos a seguir charlando, pero tírame un pantallazo general, yo tengo un montón de ideas, de preguntas, pero primero empezá vos. Mira, la Feria del Libro de Buenos Aires, empezaría por esto, a diferencia de otras ferias del libro de América Latina y también de Europa, es una feria muy extensa, dura mucho tiempo, casi 3 semanas, con lo cual esto tiene varias consecuencias. La primera es que arranca con la asistencia de público lentamente. La gente tiene mucho tiempo para ir. Entonces los editores, los expositores sabemos que la primera semana en general estamos entrando en calor. Es un bajón. Y no tanto, rezamos porque no. En realidad arranca bien a partir del 1 de mayo. El hecho de que sea una feria extensa tiene otra característica, que la diferencia de otras ferias también, es que es una feria muy orientada hacia los lectores. Las otras grandes ferias del libro del mundo, en América Latina, Guadalajara, por ejemplo, en Europa, Frankfurt o Londres, son más ferias dedicadas a la industria editorial. A los editores, entonces, son más breves, se abren al público unos pocos días y se dedican más a disponer espacios de encuentro entre agentes literarios para negociar derechos, para negociar adaptaciones, para compartir catálogos con otros editores, para conocer qué están haciendo otros editores en otros lugares. ¿Esto no sucede en nuestra Feria del Libro o sucede también? Sucede también, pero en mucha menor escala. Claro. Hay jornadas profesionales para toda la cadena, digamos, de la industria del libro, que suceden 3 días antes de la apertura oficial para el público, y hay un espacio que todavía funciona ahora de encuentro, pero mucho más reducido. Nuestra feria es una feria para los lectores. De hecho, se llama del autor al lector. ¿Te acordás de eso desapareció, pero ¿sabes qué? Hoy diríamos de los autores y autoras a los lectores y lectoras, lo cual me alegra mucho. O les lectores. Les lectores también, pero ese espíritu está. Y entonces, alrededor de la compra de libros, vos tenés una cantidad enorme de actividades sucediendo, encuentros con autores, firmas de autores, conferencias, mesas redondas sobre distintos temas, presentaciones de libros, booktubers, bookstagrammers recorriendo la feria, actividades para chicos, talleres, actividades de promoción de la lectura. O sea, alrededor de la venta de libros, que parece ser lo más importante, están sucediendo todo el tiempo un montón de cosas. Y es un evento cultural muy masivo. Ya hace años que supera el 1.000.000 de personas. El año pasado fue 1.200.000, casi 1.300.000 personas. No fue el récord, pero es una cantidad enorme para un evento cultural. Y eso hace que en ese 1.300.000 personas haya una diversidad muy grande de asistentes. Entonces es una vitalidad muy especial que tiene la feria, porque tenés la salida familiar, la salida escolar, la salida de adolescentes solos, los apasionados por la lectura que van a buscar algunas editoriales pequeñitas, más de nicho, la gente que va una sola vez por año a comprar libros y es en la feria. Y eso es muy valioso, eso sucede también. No solo gente muy lectora, es gente que a veces su evento de encuentro con un libro se da en abril en la feria, claro. ¿no? Entonces ahí adentro se da todo eso cruzado, ¿no? Gente mayor, gente muy joven, chicos. Los libros infantiles y juveniles en Argentina son el 24% de la producción del sector comercial. Entonces para chicos hay también de todo. Mucho. Entonces es mucho. Entonces es un evento muy masivo y muy vital, ¿no? Bien. Son casi las 21:55. Nacho Álvarez, vamos con la tanda, ¿le parece? Y enseguida seguimos aquí conversando entonces con Raquel San Martín sobre la Feria del Libro y adyacencias. Y siendo ya casi las 10 de la noche, faltan 2 minutos para las 10 de la noche, seguimos conversando con Raquel San Martín sobre la Feria del Libro. Estábamos charlando un poco fuera de micrófono de cuándo fue que arrancó la feria, porque yo tenía un vago registro, pero la que yo recordaba como una de las primeras no era de las primeras, ya tenía como 8 o 10 años encima. Es en 1975 la primera, en el Centro Municipal de Exposiciones. Claro. Ahí se hacía. Porque lo que yo recordaba era que había más puestos de librerías, no tanto de editoriales. Y yo tengo un recuerdo vago por eso no sé, debe haber sido en el 82, 83.
de mucha librería y mucho libro con olor a encierro, que se ve que todo el mundo empezó a desempolvar libros que salía, claro, que tenía enterrados, que tenía guardados en el sótano. Sí, bueno, sí. es que en estos años se transformó también el campo editorial, la industria editorial en Argentina. Entonces probablemente eso, y después de los años de dictadura, eso era lo que había quedado en pie, digamos, Claro, ¿no? claro. En estos años se profesionalizó mucho y se diversificó bastante también, ¿no? A pesar de que están, bueno, los grandes grupos, Planeta y Penguin, que concentran una parte del mercado muy importante, en los últimos ya varios años, décadas diría, creció mucho el sector de las editoriales independientes, de las editoriales medianas y pequeñas. Ahí hay una vitalidad muy interesante. Se edita muchísimo en Argentina. Vos me contabas algo, contame de las librerías y la pandemia. Se dio un fenómeno ahí bien interesante en la pandemia porque recordarás la pandemia, sí. Viste que todo es antes. Antes, fue antes y después la pandemia. Sí. AP o DP, sí. El encierro súbito al que nos tuvimos que acostumbrar. Las grandes cadenas de librerías les costó mucho entender y ponerse a tiro rápidamente con la necesidad de vender online. No tenían esos canales online, de venta online tan desarrollados. Pero sí lo tenían muchas librerías de barrio, que además conocen a sus lectores, con quienes se comunican por WhatsApp y les avisan cuando llega un libro que les interesa. Entonces, muy rápidamente, la mayor parte de las librerías de barrio, al menos en Buenos Aires, que es lo que conozco, pero sé de casos en otras ciudades grandes en las provincias, lograron reactivar, actualizar esos canales de venta, comunicarse con sus lectores muy rápidamente. Vos podías ir a buscar tu libro a 2 cuadras de tu casa, digamos, y ese vínculo barrial se mantuvo, se mantiene todavía. Buenos Aires tiene más de 400 librerías y las librerías en todos los barrios son pequeños centros culturales. Hoy nadie se imagina que abrir una librería es solamente vender libros. Las librerías se abren para convertirse en centros donde pasan cosas alrededor de la lectura. Claro. ¿No? Por eso es lindo pensar a la feria grande, la llamamos a veces la feria del libro, como un lugar muy masivo y muy visible de fenómenos que suceden reproducidos en menor escala todo el año, en toda la ciudad y en otras ciudades también. O sea, en Argentina toda la cultura alrededor de los libros y de las publicaciones es muy vital, tiene una historia, por supuesto, y sigue siendo muy vital. Entonces, ferias del libro en Buenos Aires, para hablar de lo que tenemos cerca, no diría que todos los fines de semana, pero casi si te pones a investigar. Entonces, está la Feria del Libro Feminista, la Feria del Libro Peronista, la Feria del Libro de Ciencias Sociales, la Feria del Libro de Humanidades, la Feria del Libro Raro, la Feria del Libro de Flores. Hace poco fue la Feria del Libro de Derechos Humanos. Por ejemplo, exactamente. Sí, entonces, la Feria del Libro organizada por 3 librerías de Villa Crespo. Todo el tiempo hay este tipo de acciones de cercanía del autores y lectores, porque esas ferias también invitan a autores, también organizan actividades, o sea, reproducen un poco en escala más pequeña lo que es la feria grande. Claro. Y sucede en el interior, en las grandes ciudades y en ciudades más pequeñas que también están organizando sus ferias del libro con mucho esfuerzo y están llevando autores. Ni hablar de Rosario y el ecosistema, no sé, editorial, o del Festival de Poesía de Rosario que hacen todos los años, que es una cosa maravillosa, o de Córdoba y toda su tradición editorial y universitaria, o del fenómeno de la poesía en Bahía Blanca, por ejemplo, que hay varias editoriales que se dedican a eso, y así en muchas ciudades, incluso ciudades, como te digo, más pequeñas, reproducen toda esta vitalidad que en la feria grande se ve, bueno, a escala muy, muy mayor, ¿no? Te hago una pregunta, no sé si esto lo sabes. ¿Cómo viene el desarrollo de los libros digitales frente al libro tradicional de papel? No termina de instalarse como sucede en otros países. Nuestros libros de papel son predominantes en los últimos datos que hay, que son del año 2023, porque se difundieron en 2024, el 60% de las novedades se hacen en papel, un 20% son libros que ya existían en papel y se pasan a digital, digamos, y los libros digitales nuevos son ese porcentaje que queda. Hay algunos géneros que funcionan mejor, como los libros académicos, por ejemplo. Claro. ¿No? Porque son libros que uno puede, no sé, manipular también quizás más fácil digitalmente. Pero no se termina de instalar como un fenómeno. El audiolibro se está mirando últimamente con interés. Este año en las jornadas profesionales de la feria por primera vez hubo varias charlas sobre audiolibros muy concurridas. Porque en inglés y en otras lenguas sí se está desarrollando. En español no tanto todavía.
pero se ve ya que es un mercado que podría tener algún desarrollo. Pero nuestras publicaciones son básicamente en papel. Claro, ¿quién sería el consumidor de audiolibro? Para mí es como medio inexplicable. Es raro. Alguien Es un que va fenómeno. manejando en el auto, es lo único que se me ocurre. Sí, corriendo, haciendo cosas en tu casa. Claro, un runner Sí, escuchando Dostoyevsky. sí, claro, pero cocinando, no sé. Pero no, es un fenómeno que estamos empezando a explorar. Ajá, me parece Porque rarísimo. porque podría abrirse ahí Porque algo. yo he grabado libros para la biblioteca de ciegos, Ajá, pero claro, que ahí tenés claro. como un público muy, muy claro. Tal cual, sí. Bueno, ese es un tema, yo estuve aprendiendo sobre la cuestión y es muy interesante porque uno como editor cuando encarga el audiolibro tiene que pensar a quién está dirigido y por eso qué tipo de voz sería más recomendable. Claro. Quizás es mejor que lo lea una mujer joven con tono neutro. O que eres un hombre más grande con tono Medio español, latinoamericano claro. o español, no sé, Claro, depende claro. a quién te imaginas que va a ir tu libro, lo cual también es, con algunos libros es bastante difícil, ¿no? Claro, sí. Entonces, que yo, Kant tiene que hablar así. Estaría bueno. No, bueno, está el fenómeno de los autores que leen sus propios libros también. Bueno, claro, que es, claro. Pero a veces hay algunos editores que comentaban que, claro, hay autores que tienen muchas ganas de hacerlo, pero vos sabés, Es no otro es oficio. simplemente sentarte a leer. Es otro Hay que oficio. interpretar de algún modo el texto, ¿no? Claro, Entonces claro. a veces los autores, aún con mucha voluntad de hacerlo, no son Los más la opción más indicados. indicada para leer. Claro, sí puede ser un actor, pero tampoco Exacto. cualquier actor. Exacto. Sí, no es un tema, es un Sí. tema interesante. Sí. Porque de hecho hace poco me mandaron de la biblioteca, que ahora me estoy acordando que se los debo todavía, y había uno que era para niños Ujú. y que había personajes, un lobo, que yo entonces me puse a grabarlo y me puse a jugar con las voces y decir, ¿lo hago así o simplemente lo leo? Claro. Creo que seguramente voy a hacer las dos versiones y que ellos elijan Claro, después cuál les claro. parece mejor. Pero No, es un trabajo muy interesante. A mí como editora, digo, me resulta muy... pues se abre un mundo, se abre Exacto, un mundo. sí. Porque de ahí a poner una cortinita musical, un efecto sonoro y estás en el podcast derecho. Exactamente, hay muchísimas cosas que podés hacer, ni hablar cuando se mete el gran tema de este año en la feria, en las jornadas profesionales, que es la inteligencia artificial. Claro. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, todos queremos entender qué va a pasar, se están haciendo encuestas de quién está más preocupado en la cadena de producción del libro por la inteligencia artificial, Ajá. y los más preocupados son obviamente los del el polo más creativo del libro, los traductores, para empezar, y los diseñadores, ¿no? Claro. Ellos son los más preocupados porque la inteligencia Les artificial pega más es- cerca, claro. Exactamente. Claro. Y del otro lado, quienes se ocupan de la distribución, de la comercialización o de la prensa, lo ven como una herramienta fantástica para organizar desde los envíos que tienen que hacer a las librerías hasta resolver textos para prensa. Y en el medio los editores que estamos tratando de aprender, ¿no?, qué nos puede servir, qué no. Bueno, es un campo enorme y esa fue la gran preocupación. El tema Hay muchas veces temas dominantes en la feria, ¿no? Claro. Del lado de los libros, este año creo que es la derecha, las nuevas derechas y demás, ese fenómeno está siendo muy explorado. Pero del lado de la formación profesional fue sin duda la inteligencia artificial. Claro. Contame algún dato que tengas ahí, te trajiste en machete, Traje algo que nos dé un pie para seguir. algunas cifras. Bueno, te comentaba, a ver, la mitad de las novedades que se producen en la Argentina salen de la ciudad de Buenos Aires. Eso Bien. no nos debería sorprender. Bueno, y sigue Santa Fe con un 9%. Viene bajando en los últimos años levemente la cantidad de títulos nuevos, pero muy marcadamente las tiradas. Es decir, las editoriales tratamos de seguir publicando novedades, pero hacemos tiradas más cortas, porque se vende menos. Claro. Las ventas están cayendo, vamos a las malas noticias, las ventas vienen cayendo. En la feria del año pasado hubo editoriales que hablaron de hasta un 40% menos de ventas, de 20 a 40%, que es muchísimo con respecto al año anterior en cantidad de ejemplares. En las librerías se está dando un fenómeno bastante parecido, 20 y pico % promedio. Las editoriales vemos que caen las ventas contra el año anterior. Y entonces, claro, una de las maneras de hacer frente a esto, de seguir publicando, es hacer tiradas más Tiradas pequeñas. más chicas, claro. Entonces, eso está pasando. Las editoriales más grandes mantienen un promedio de, no sé, 3.500 ejemplares por tirada, pero las más chicas están en promedio 1.500, o sea, muchos libros salen con menos de 1.000. Claro. ¿Cuál es el problema de eso? Que cubrís menos librerías, que cubrís menos espacios y que seguramente hay provincias donde llegan menos libros, lugares donde llegan menos libros, ¿no? Claro. Y sí, además el mismo librero que está vendiendo menos libros también
en vez de tener uno de cada uno, va a elegir 4 del que más garantía tiene de que va a vender, Exacto, etcétera, sí. etcétera. Bueno, la famosa bibliodiversidad, ¿no? Que es una palabra que se escucha mucho. No, yo es la primera vez que la escucho, pero Ah, ya mira, entendí y me encanta. La bibliodiversidad, sí. Que Argentina es un país muy bibliodiverso. Claro, mi biblioteca también. Es un país muy bibliodiverso, en buena medida por algo que tenemos nosotros y que había estado en la ley bases y salió, por suerte, que es la ley del libro, la ley de protección librera, la ley del libro, que lo que hace es establecer un precio único para los libros. En Argentina los libros tienen un precio que es igual en cualquier canal de ventas y en todo el país. Claro. En cualquier canal de ventas, y eso también es importante, porque entonces un supermercado no puede vender a un libros muy kiosco, baratos claro, como podría, digamos, ¿no? Claro. Eso protege a las librerías más pequeñas y hace que puedan circular más libros. Esto es notorio en países donde esto no lo tienen, por ejemplo, ¿no? Bueno, España tiene una legislación similar, Alemania tiene una legislación similar, México la tiene, pero con una aplicación muy pobre. De hecho, se estaba hablando hace poco de un proyecto para asegurar que se cumpla lo que dice esa ley en este sentido. O sea, la ley está bien, pero no se cumple. Exactamente, que eso sabemos también nosotros. Pero eso favorece muchísimo lo que hablamos antes de las librerías y que existan libros diversos, que existan muchos libros muy distintos. Eso es un valor que creo que tenemos y que las editoriales sostenemos con esfuerzo, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Bien, el 1 de mayo es cuando realmente explota, o sea, mañana. Sí, tenemos el fin de semana largo, bien, que quizás eso, no ayude, no sé si va a ayudar o no ayudar, pero sí, en general solemos decir que empieza el 1 de mayo. De todos modos, nuestra temporada alta para las editoriales de producción de novedades es marzo, abril, mayo, que son nuestros libros de la feria. Es decir, la feria marca también mucho la actividad editorial. Nosotros sabemos que entre marzo y mayo es un prime time de sacar buenos libros y de los autores que puedan viajar, que estén para la feria. Los autores quieren estar en la feria normalmente. Uh-huh. ¿Cuándo va a salir mi libro? Que esté para la feria. Eso se conversa muchas veces. Entonces la feria también termina teniendo influencia en los planes editoriales, ¿no? Bien. Bueno, Raquel, te agradezco muchísimo esta visita y nos veremos en la Feria del Libro. ¿Cómo no? Dale. Seguro, voy a estar mucho por ahí. Gracias.